Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer un modelo de negocio muy diferente al que ustedes están acostumbrados a ver. Normalmente en zonas de trópico alto, que es donde se manejan ganados como el normando, generalmente todo es hecho a pastoreo, en zonas que son bastante tendidas o faldudas y que difícilmente se podría manejar de otra manera las cosas. Pero aquí vamos a ver que estamos equivocados, que hay muchas otras formas diferentes de hacer ganadería y hacer ganadería de una mejor forma. Estamos en Montaño y estamos con Sergio, quien es el que ha gestado todo este proceso. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Sergio, cuéntame una cosa, ¿cómo te arriesgaste a hacer el cambio de pasar de un pastoreo a tener una semiestabulación donde a través de producir comida para los animales te permites tener las vacas un tiempo en el establo y un tiempo en pastoreo? Bueno, todo surgió de una necesidad, y la necesidad surgió de que antes el ganado en pastoreo, nosotros somos bosque húmedo premontano, donde siempre hay una lluvia, hay un exceso de humedad. El ganado en ese pastoreo, cuando hay excesos de lluvias y esa trilla del ganado, vuelve inviable ese terreno para tener una labor agrícola y tener una respuesta del pasto para que el ganado tenga su forraje y su consumo. Entonces nosotros a estos excesos y estas lluvias, llegar los 30 días y era el mismo pantanero, no había forma de abonar, llegaba el ganado a comerse lo poco que había y a volver a dar la vuelta, nos surgió la necesidad de buscar una alternativa y acomodarnos a algo que fuera más viable y darle una aptitud a la finca real y necesaria, que era la producción de comida. Entonces el establo se acomodó muy bien a eso. ¿Por qué? Porque hay excesos de lluvia y el ganado se queda en el establo, no está en las trillas del potrero, se le da el descanso adecuado al forraje con el semipastoreo, y en las otras áreas de las fincas, en las zonas aptas que tienen aptitud agrícola, se hace la producción de maíz, de avena o de diferentes fuentes de alimento para el ganado. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Este punto es importante, pero antes de llegar al alimento quería preguntarte una cosa. Como este tipo de modelo de negocio en estas zonas no es común, ¿has tenido de pronto un poquito de reticencia de las demás personas que trabajan de la forma tradicional, que tú dices que es una forma que realmente es difícil lograr rendimientos y cargas altas? ¿Qué han pensado, qué te han dicho las personas que te han visto cambiar el modelo? Bueno, ahí hay varios retos. Con la gente que trabaja en la finca, cambiarles esa concepción y esa manera no fue solamente pedagógica, fue con ejemplo. Okay. Me tocó traer gente de afuera o gente de mayor edad que no tuvieran ese chip para mostrarles el ejemplo. Ellos ya viendo el ejemplo se fueron acoplando. O sea, aquí estoy hablando 2 años atrás. Se fueron acoplando. Es un proceso. Es un proceso. Colonizarse la cabeza de la gente y la cultura es lo primero que hay que montar para lograr. Es decir, hay que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo para poder lograr que funcionen las cosas. Para adaptar una cultura, o sea, hay que evangelizarlos, porque con teoría no fue suficiente. ¿Y el entorno? Los ganaderos. Bueno, y con los ganaderos todavía soy un loco. Cuando lo vean funcionar puede que no sea tan loco. Eso es lo que resulta a veces cuando la gente quiere innovar y hacer cosas diferentes. A veces es más fácil tildar de imposible o de locura un proyecto en vez de ver las cosas positivas y todo lo que puede aportar a otras ganaderías que puedan seguir tu modelo. Claro. Por decir todo, lo tiran al modelo que ellos manejan, que es la rotación permanente, 30 días. O sea, como dije ahorita, que había que adaptar toda una cultura, es lo mismo con el ganadero. Es toda una cultura que hay que volverle a modificar. Por decir aquí, no es que solamente el silo sea el alimento para el ganado, sino que la parte donde se cultiva el silo también entra rotación de cultivos, que entran cultivos de cebolla, cultivos de frijol,
cultivos de zanahoria, y eso apalanca el músculo financiero de la finca para sostener unos gastos elevados que es la producción de silo y también el modelo ganadero que se maneja. Esta es la parte interesante del modelo, no solamente decir voy a encerrar unas vacas en un establo y a las vacas me van a dar de por sí unas mejores producciones. No, hay que hacer la comida. Sergio es ingeniero agrónomo y eso le permite tener una visión mucho más global de lo que es producir alimentos. Por eso cuando nos hablabas de los cultivos, hablabas de que tenías cebolla, de que tenías zanahoria, cosas que puedes vender a terceros, pero también pueden servir para complementar la dieta de los animales y hacer una ración en la finca mucho menos costosa, por decirlo así. Claro, menos costosa, más robusta, y se apalancan los costos para poder sostener todo el esquema, porque hay que cambiar el esquema productivo de la finca. Antes de que entráramos a cámara, cuando nos conocimos, que estábamos hablando, me hablabas de que habías podido aumentar las cargas. Al tener el establo tenías una mayor tranquilidad con el uso de los potreros y con el uso de esos cultivos que estás teniendo para producir maíz, avena, te permite poder tener las vacas en mayor cantidad para tener un ordeño un poquito más grande, pero mejor alimentadas. Claro, están mejor alimentadas y se optimizó el terreno. Se optimizó el terreno, quiero decir, es que antes esas vacas en ordeño, cuando eran pastoreo, más o menos eran 15, 20 hectáreas. Y ahorita ya son 4 hectáreas de cultivo y el área del pastoreo, no más del ganado, son 5 hectáreas. Entonces el resto del espacio producción de alimentos. Se ve para producción de alimentos y las laderas pronunciadas se van para la producción de madera y reforestación. Es interesante porque estás buscando un modelo de negocio que antes solamente era leche a través de la vaca. Ahora ya tienes otros cultivos que puedes vender, mejoras la calidad de la leche, porque otra de las cosas interesantes que hacen aquí en Montaño es que ellos producen derivados lácteos y ya tienen posicionada su marca y venden todo lo que aquí producen. Entonces me imagino que con esta dieta los rendimientos de conversión, por ejemplo en queso, tienen que haber mejorado. Claro, los rendimientos en sólidos mejoran sustancialmente. En grasa hemos llegado al 4.5% de grasas. Muy bueno. En el ganado. La grasa es el negocio de la leche. Claro, para poder hacer los derivados. Los quesos que tú haces aquí, cuéntanos un poco. Ahí estuvimos en la quesera, donde tienes todo el espacio para trabajar. Vemos todo, que lo tienes muy bien organizado, tanque frío, todo, prensa, todo para poder trabajar esos quesos. ¿Cómo es el mercado de esos quesos? ¿Cómo empezaste a venderlos? Y hoy en día, ¿qué tanta cantidad puedes vender y qué proyección puedes tener a futuro? Bueno, lo de los quesos es un proyecto que ya lleva 6, 7 años. Ha ido escalando lentamente porque la verdad es otra unidad de negocio totalmente y hay que dedicársele a toda esa unidad de negocio, mercadeo, ventas, producción, o sea, es todo un universo que nosotros lo hemos ido llevado lentamente, creciendo gradual. El mercado, nosotros aquí en la vereda, ahí en todos los restaurantes, se consume el queso campesino nuestro. Y nosotros tenemos 3 quesos, que es el campesino, que es la cuajada común, el hilado tipo pera, que se fermenta la leche con sus bacterias, el punto preciso de acidez, se le da el punto en la hilación del queso, se le da el sabor y el sabor fuerte. Y el otro es el tipo Gouda, un tipo Gouda hecho acá en la finca, que es leche fermentada, se hace el cuajo y se deja fermentando el cuajo por un tiempo y es un queso fuerte. Es para... Un queso madurado ya. Es un queso digamos madurado. Un queso gourmet. Queso gourmet, ya, no correcto. Un queso común y corriente para consumo. Exacto, y es línea directa con los clientes, como les digo, ha sido creciendo gradualmente y la idea del negocio es que llegue al tope de la producción. Esa es nuestra capacidad de producción de queso, la producción de leche que tenemos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte.
Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. En cuanto a la comida, que empezamos a trabajar el tema de la comida, yo quisiera profundizar un poco. Es una zona donde los cultivos de maíz tardan más que en otras zonas donde hay más, un clima más favorable, más benéfico, es decir, un clima más caliente. Aquí tenemos 6 meses para producir un cultivo de maíz y lógicamente la incidencia tan grande de lluvias puede causar algún tipo de problema pues, en esos cultivos. También tienes la avena, que la avena la estuvimos viendo y realmente pues tiene un desarrollo bastante aceptable. Quizás estás en el punto de buscar cómo debe sembrarla mejor, cómo debe ser la separación, la cantidad por hectárea que debe sembrar de semilla, etcétera, etcétera, pero que estás trabajando buscando la formulación para lograr el punto más idóneo de producción de comida. Producir comida uno en la finca es mejor, es más costoso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la producción de ambos? No, es mucho mejor, mucho mejor. Casi que hasta uno llega a un punto en que le sobra. Pues llegar, hablando ahorita solo del maíz, pues no me sobra el maíz, pues porque es el que uno primero le echa mano. Pero les hablé de las reforestaciones en las laderas, y esas reforestaciones hay que hacerle una limpieza a los árboles, y esa limpieza, la hierba que los rodea es puro quicuyo. Ese quicuyo se pueden hacer formas de colecta, diseñar metodologías para colectar esa cantidad de comidas, y ya estamos hablando de que hay un exceso de producción de comidas dentro de la finca. Para lo del maíz, pues uno arranca del maíz pues viendo los ejemplos que uno ve en televisión, todo lo idealiza con el maíz, pero sentó el invierno, el maíz no llegó a los 3,5 metros que yo quería y al vigor que quería, sino que eran maticas ya que me llegaban a la cintura, y me obligó a buscar alternativas para sustituir en temporadas el tema del maíz, que entramos con el tema de la avena. Vamos a analizar el tema del sorgo. Por decir, en la avena hay que mirar densidades de siembra y metodologías de labores de campo que son necesarias para llegar a un punto más óptimo. Y lo mismo ya con el tema de las zanahorias. La zanahoria es una fuente importante que soportan excesos de lluvia, la avena y la zanahoria, que ya están para esas temporadas. Vienen pastos de corte, el morado o el king grass, el elefante también, para tener campos de amortiguamiento en estos periodos críticos. O hacer una ensaladita más completa de esa ración. O hacer ensaladitas más completas de esa ración, pero como voy contando, siempre hay un exceso mayor de comida. El establo es un punto que me llamó también mucho la atención porque estás aprovechando el recurso de la finca, que es la madera. Los postes que ven que parecen de cemento, cuando uno se acerca descubre que son de madera, y estás haciendo una estructura que va a soportar entre el proyecto que tienes cuando ya esté terminado, que vendremos a conocerlo. Estás pensando en la energía solar. Ya en vez de colocar techos, buscar placas solares para poder producir más en el mismo negocio que es la finca. ¿Cómo va ese tema? Bueno, ese tema ya es más visionario y a futuro, y ese tema amortigua todo este tema que estamos hablando del estabulado, porque hablar del estabulado no es hacer un estabulado porque sí, no, es hacer un sistema integral de la finca, y el estabulado apoya y soporta todo este tema de integralidad. Entonces, el tema del establo, no había recursos suficientes para hacerlos, entonces hacer las vigas de los lados, tenía la madera al lado, y yo, venga, necesito unas vigas de cuánto por cuánto para cerrarlas y sacar todo este material. Entonces todo el material del corral y la estructura vertical es con madera de la finca, que si se hubiera ido en hierro, hubieran sido 60, 70 millones, y con la madera fueron 7 millones. Es que eso es aprovechar el recurso de lo que tenemos en la finca. Cuando yo le comento a la gente, haga un establo de forma que sea sostenible, que aproveche los recursos que tenga. Pues aquí encaja perfectamente esa premisa. La madera
Y como vemos también, no solamente se aprovecharon los recursos de la finca, sino que hicieron unas inversiones en unas cerchas metálicas bien hechas para soportar esos paneles solares que vas a tener ahí. Entonces es cuestión de a veces tener un poquito más de visión de lo que tenemos disponible en nuestra finca y qué podemos aprovechar. Lo que no podemos hacer, pues lo tendremos que comprar, pero lo que tenemos como ese recurso de la madera, pues genial aprovecharlo de esa manera. Exacto. Y entonces ahí de la madera ya viene todo el tema de los paneles solares. Ahorita en Colombia viene surgiendo, o ha venido surgiendo, el tema de los paneles y lo vienen enganchando mucho para el tema del autoconsumo. Acá no absorbe el tema del autoconsumo, se basa el tema de vender energía. O sea que nos sobre. Nos sobra, nos está el autoconsumo y el área da para más, metamos toda el área más para venderle la energía. Con todo eso ya logramos apalancar todo el proyecto y una forma de subsidiar todo lo que es la agricultura y la ganadería. Hay que amortizar y buscar la forma de rentabilizar todo lo que podamos tener en la finca, lo que denominamos a veces como granja integral, que agrupa diferentes labores con animales, con cultivos que podamos generar. Pero hay una cosa que sí también hace parte del negocio de esta finca, y es que normalmente tú no vendes terneros como se hacen en lecherías especializadas o terneras recién descalostrados, sino que machos o hembras te los quedas y ya los vendes cuando tienen 250 kilos de destetos para que alguien los aproveche para la producción de leche o para cebar. El cruce que haces aquí en tus vacas Normando, Holstein Normando o Holstein es con el GIR. Explícanos un poco cómo funciona ese sistema, por qué escogiste el GIR y por qué te llegas hasta los 250 kilos para vender, no vendes antes. Listo. Bueno, primero el GIR se escoge por lo que es el modelo de la ganadería colombiana. La producción ganadera en estas alturas es limitado y toda la producción se va para la zona caliente, somos trópico, de 1000 metros para abajo, de 1500 metros para abajo, por el tema de garrapatas y enfermedades y demás, uno necesita un animal rústico. Entonces lo que es cruzar el Normando, Holstein, Holstein por Normando, con el GIR es hacer un híbrido F1 de un Bos taurus por un Bos indicus, o sea, dos especies diferentes, y sale con todo lo que es una expresión y un vigor híbrido. Son animales que corren como locos. Uno no va a ver un animal rodado que se murió en una zanja, extrañamente comparado con un Normando. Con garrapata, el Normando, la Holstein viven con fiebres de garrapata, uno no va a ver eso. Son animales longevos que pueden durar 18 o 20 años. Son animales que se pueden ir a la tierra caliente y pueden dar promedios de 18 litros en producción, hablando de leche. Y son animales que se venden muy bien ya de segunda, ya sea para leche, ya sea para carne. ¿Por qué los llevamos a los 250 kilos? Bueno, porque la parte del terreno de la finca donde está todo lo que es la cría y el levante es una zona de ladera mucho más pronunciada, más difícil de acceso. Allá están estos animales de más pequeño tamaño. Entonces, a los 250 kilos me da una cantidad suficiente de animales para tener, y un animal de esos hasta los 250 kilos se me ha comido 1.200.000 pesos en granos y en leche. Y son animales que para carne se están vendiendo en 1.700.000, 1.800.000, entonces deja una utilidad. Para el de leche es un ganado que se va ya con una genética fuliada para producción de leche, 18 litros, 15 litros en promedio garantizados. Entonces es un ganado que se vende a 15.000 pesos el kilo del animal. Entonces es un negocio más sustancioso y más rentable. O sea, buscar ahí otros ingresos adicionales que sean mejores a de pronto desprenderse de ese ternero. Y esa semiestabulación también te permite que puedas tener más animales en la finca, porque si solamente fuera pastoreo quizás no tuviera tantos espacios para hacer el levante de las crías. Exacto, ahorita ya estamos como en 120 animales y arrancamos como en 60 animales. Se duplicó la carga. Se duplicó la carga.
Y con el estabulado uno puede hacer la parte de finalización, que ya no lleva a 250, sino a 400, 450 kilos. Para sacar ya para un matadero. Para sacar a matadero los animales. Bueno, Sergio, muchas gracias a ti por mostrarnos tu universo, tu mundo en montaña, por mostrarnos que sí se puede cambiar, sí se puede desarrollar proyectos que pueden funcionar, que hay que arriesgarse. A veces hay que tomar la decisión de hacer el cambio y no quedarnos en el confort o en la comodidad de lo que siempre hemos tenido y más fácil de manejar. Quien quiere ir más allá definitivamente tiene que ponerle cuerpo, alma y corazón a cualquier cosa que vaya a hacer. Y arriesgarse, hay que arriesgarse de vez en cuando teniendo las cosas claras, ¿no? Claro, uno aprende a nadar tirándose al agua. Así es. Así que muchas gracias a Sergio y a ustedes. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias. Chao.